Hola, hola, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Eh, bueno, estamos aquí una vez más para pues, hablar un poco sobre Morín y el pensamiento complejo. Para la argumentación es importante, pues, en principio, hablar justo de qué es el pensamiento complejo, ¿no? Y por qué deviene esta asignatura para nuestra carrera. ¿De acuerdo? Perdón, es que tenía que arreglar un poco la iluminación, pero creo que al final queda igual o peor, ¿no? Bueno, vamos a ir pues un poco como tratando de pensar y de entender cómo es que se da esta parte de la asignatura, que es muy importante en algún sentido para ir pues comprendiendo, ¿verdad? La estructura de nuestra carrera, ¿no? Y sobre todo dentro de la universidad. Bueno, esta asignatura se llama Pensamiento Complejo para la Argumentación eh, y tiene por objetivo, bueno, tiene, sí, como propósito, dice, preparar a las y los estudiantes para que a partir del pensamiento complejo y la movilización de las habilidades blandas, sean capaces de argumentar en favor de la solución de conflictos en escenarios reales bajo una cultura de paz y negociación empática que permita de alguna manera pues tener estos estudios de cómo su vida personal puede mejorarse, ¿verdad? De alguna manera, considerando o tomando decisiones a partir de la inteligencia emocional. Es decir, bueno, no me adelanto, pero creo que va más o menos en ese enfoque, ¿no? Como de la idea de la inteligencia emocional dentro de la actividad académica, ¿no? Bueno, ahora, el pensamiento complejo se entiende, ¿no? A partir como de una serie de estrategias, o en este caso, en particular, la asignatura intenta que este pensamiento complejo para la argumentación sea en sí como una estrategia, ¿no? Tanto en la parte escrita, en su expresión escrita, como en la oral, para resolver problemáticas de fenómenos sociales y que de alguna manera ahí se agrega la parte de complejos, ¿no? Vamos a decirle nosotros, este, antes de descubrir qué es lo complejo, pues vamos a llamarle que es enredado, ¿no? Es como un sentido enredado, ¿no? O sea, vemos que todo está enredado y entonces lo que hace el pensamiento complejo es darnos la posibilidad o las herramientas, las herramientas mentales para como, ¿no? Visualizar ese enredo o esas redes de todas estas conexiones que vemos en el universo social. Y justo a partir de allí, pues empezar no solo a comprenderlo, sino a estudiarlo e incluso hasta atrevernos a resolver ciertas problemáticas, ¿no? De esa mega red de situaciones sociales que vamos a llamar red y que a mí me gusta llamar enredo, ¿no? Sí, porque en realidad es un enredo que tratamos como de, ¿no? Como de por lo menos seguir un hilo, ¿no? A lo mejor con el pensamiento complejo podríamos seguir más hilos, claro, de manera interdisciplinaria. Bueno, desde el pensamiento complejo que permite de alguna manera interconectar agentes y condiciones propias a partir de poner en marcha habilidades blandas en favor de la resolución bajo una cultura de paz y negociación empática, que es un poco el objetivo también, ¿no? O sea, como irnos entendiendo en el sentido social a través de la cultura de paz y la negociación empática, es decir, colocarnos en los zapatos del otro, ¿no? Tratar no solo de llegar a un acuerdo, sino también ser, ¿no? Como consciente de la situación de los demás. Bueno, eso es un poco lo que intenta la asignatura, ¿no? Y bueno, está dividida en 5 partes muy largas.
y debo de decir varias situaciones de cómo funciona la clase, ¿no? Bueno, son 5 unidades muy largas, lo que les decía. La primera unidad se llama la realidad como sistema complejo, la segunda es pensamiento complejo en red y rizomático, la tercera unidad es metacognición y análisis complejo de la realidad, la cuarta es estrategias de argumentación y la quinta es habilidades blandas y resolución de problemas, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo funciona en el sentido de nuestra asignatura? Lo podemos ver, déjenme compartirles ah, ustedes lo tienen ya en Classroom, tienen pues ya tienen este material, ¿no? En el Classroom, pues obviamente pueden ver ya cómo vamos a dividir las semanas y bueno, esto es un poco lo que les quería explicar. Eh, bueno, las semanas van a estar divididas una por una con algunos videos y podcasts que son, o sea, van a ser el mismo contenido. De hecho, es porque porque la herramienta que uso separa el video y el audio mágicamente, y entonces puedo tanto hacer un video como hacer un podcast del mismo contenido. Y bueno, cada semana pues hay una lectura y entonces cada lectura hay que hacer un reporte de lectura, salvo de la primera semana, que aquí les pedí un mapa mental, pero de las demás semanas, que son las restantes 13, ¿no? Solo va a haber 14, bueno, son restantes 13 porque en realidad son 15 semanas, de las cuales quitamos la semana uno que fue la de inducción, y entonces nos quedan 14 semanas, de las cuales pues hay que considerar la última de evaluación. Entonces prácticamente vamos a tener 13 semanas eh, 13 semanas, 14 semanas, bueno, 13 semanas de reportes de lectura y al final pues la entrega de una evidencia integradora. Ahora, estas semanas lo que les piden es una lectura, pero no es una lectura digamos, por tema, sino que más bien la estrategia es que vayamos abordando lo que viene en la unidad, lo vayamos abordando desde una sola lectura. Incluso hay lecturas transunidades, ¿no? Eh, por ejemplo, Morín, vamos a ver a Morín en varias partes, ¿no? Hasta creo que parte 5 y luego vamos a ver la lectura de Torres y Vargas, y la vamos a ver hasta en 4 partes, luego Bachelard igual en 4 partes, prácticamente terminaríamos el curso. Y bueno, también considerar que para la evaluación, estos reportes de lectura se tienen que entregar, bueno, los 12 reportes de lectura que les pido, eh, se deben de entregar en un formato muy específico, tal lo voy a poner, muy específico, solo es una cuartilla con los datos muy, muy breves y luego eh, eso sería como los 12 reportes de lectura. Ahora, para la evidencia integradora, sí les estoy pidiendo que, bueno, para resolver el problema prototípico, que ahorita se los leo en un momentito, y que también se los puse aquí en la semana de inducción, aquí está el problema prototípico, ¿no? Lo pueden abordar. Pero bueno, en términos generales, el problema prototípico es el mismo que usaron para los terceros este semestre. eh, y, eh, y bueno, ya lo pueden leer con calma, lo pueden revisar. Y luego viene justo la parte de los semanarios de semana, ¿no? O sea, cada semana tiene un reporte. No hay que entregarlo, hay que irlo haciendo, porque ahí es lo que les decía. Sobre todo en las partes de la mitad del semestre en adelante, las lecturas y desde las lecturas
desde el enfoque de lo complejo, tratan de resolver el problema prototípico y abordar asimismo el incidente crítico. Es decir, no es necesario que hagamos dos trabajos, uno para el problema prototípico y otro como reporte de lectura, sino que lo que promuevo es que el reporte de lectura le echen un ojito a la semana para saber qué es lo que estoy pidiendo del reporte de lectura. Acuérdense que el reporte de lectura no es un resumen, es, ya leí mi texto, que son poquitas páginas, entonces desde ahí, desde lo que analicé, resuelvo las preguntas clave que me están colocando, ¿no? Entonces, a partir de las preguntas clave, yo ya les coloco ahí el incidente crítico, el problema prototípico, y entonces una vez que tú resuelvas tu reporte de lectura, prácticamente estás abordando ya el problema prototípico. Por eso necesito que lo vayan revisando, ¿sí? Bueno, cada reporte de lectura se va haciendo conforme a la semana. Son 12 reportes de lecturas, son 12 de lectura. Aunque veamos, digamos, un solo autor en varias partes, eso quiere decir que hago un reporte de lectura, pero solo de la parte de la obra que me corresponde. Por ejemplo, el primer reporte de lectura es sobre... El primer reporte de lectura es sobre el tema de el para... Ay, Dios, ya lo voy a... Chin. Ahí está. Es sobre el paradigma de la complejidad en Morín, ¿no? Introducción al pensamiento. O sea, solo es de ese tema, no de ese fragmento. No es un reporte de lectura de toda la obra de Morín, solo de esa parte en específico, ¿no? Y bueno, así van a ir dividiendo lo que les pido. Y bueno, ya juntaron sus 12 reportes de lectura y ahora sí, la evidencia integradora es que esos reportes de lectura los compilen, o sea, los junten en un PDF o en un Word, no sé, y luego le hagan una carátula y a esa carátula le hagan una introducción, expliquen de qué tratan sus reportes de lectura y al final una conclusión de todos los, o sea, bueno, una conclusión chiquita de cómo fue todo tu proceso de trabajo, sobre todo a partir de los reportes de lectura, y ya ese documento, ese archivo que vamos a llamar portafolio de evidencias, una vez que compacta, digamos, es como si fuera me imagino de estos, ¿cómo se llaman? Un, eh, un acordeón, ¿no? O sea, lo que hace el portafolio de evidencias es, ¿no? Como compactarlos. Están los 12 reportes de lectura con una carátula, una introducción, una explicación y una conclusión y sus referencias en APA séptima edición. Y ese compilado de que se llama portafolio de evidencias, ese portafolio de evidencias vale 30%. Cuando yo abra ese portafolio de evidencias, iré revisando cada reporte de lectura. Los reportes de lectura es ese grupito de reportes de lectura, ¿no? Digamos que lo saco del portafolio de evidencias, estoy hablando como de manera metafórica, lo saco y a la hora de revisar, bueno, la entrega, la presentación del portafolio de evidencias, todo eso, pues tiene un valor del 30%, ¿no? Pero ya que lo abro y saco los 12 reportes de lectura, entonces los voy a revisar y esos 12 reportes de lectura valen el 60% de la calificación. Y el 10% restante para la máxima es el mapa mental que les pedí desde el principio, que es el de la semana 2, ¿no? Y ya, con eso tenemos el 100%. Entonces ¿cómo voy a avanzar? Voy avanzando por semana, hago mi reporte de lectura, hago mi reporte de lectura, hago mi reporte de lectura semana a semana. Y ya hacia la primera semana de diciembre, sobre todo a partir del 9 de diciembre, entonces ya voy preparando mis 12 reportes, ya los tengo hechos porque voy trabajando semana a semana. Entonces, los meto, bueno, los pego en un solo formato, en un solo Word, los pego, los 12 reportes de lectura y entonces a esos 12 reportes de lectura, estoy repitiendo, ¿eh? Les hago su carátula, les hago una introducción, les voy a dar una explicación chiquitita, los pego y al final hago una conclusión muy breve, una reflexión final, agrego las referencias en APA séptima edición y ese archivo conjunto en un PDF o Word, ese archivo es mi portafolio de evidencias. Lo mando. ¿Qué estoy mandando? El 90% de mi calificación. ¿Por qué mando el 90% de mi calificación? Porque el portafolio de evidencias, la presentación y todo esto compilado, vale el 30%. Y los reportes en sí mismos valen el 60%. Entonces, 30 más 60 son 90. Y el 10% es el mapa mental que ya les pedí esta semana, que sería mi evaluación diagnóstica.
Eso es todo lo que les estoy pidiendo para este semestre. Entonces, miren, chicos, les comprometí que esta asignatura le iba a ser muy sencilla para no atarearlos con la evidencia integradora de la que tienen que entregar para las otras asignaturas. También me comprometía que las lecturas y el material que revisáramos fuera muy breve, pero eso no quiere decir que lo puedan desdeñar. O sea, y ya reitero por enésima vez, o sea, ya por favor rompamos esta pedagogía de la violencia, ¿no? De los traumas, de decir, solo me apuro en las materias donde me aplican exámenes, donde me gritonean, donde me exigen, donde me cierran las puertas, donde me expulsan, donde me marginan. O sea, ya, ¿no? Por favor, seamos un poco autocríticos y seamos sensatos, ¿no? Y ya, y lo veremos con Borín en cuanto a la parte de la complejidad y la inteligencia emocional. O sea, tengo más posibilidades de pasar una materia con la máxima de la calificación si entrego mi material sencillo, ¿no? Que son mi reporte de lectura, bueno, mis reportes de lectura. O sea, me implica menos esfuerzo en términos, entre comillas, generales o en comparación con las otras asignaturas. Por lo tanto, tienes de dos opciones. O voy, invierto todo mi tiempo en las otras y dejo de lado esta, y entonces la materia más sencilla la pongo en riesgo para sacar no la máxima, sino una, incluso hasta la mínima, o quién sabe. O al revés, y ahí está la inteligencia emocional. Si es la más sencilla y la que puedo hacer con menos tiempo, pues quizás es a la que le debo invertir primero el tiempo. Es decir, si en esta me llevo una hora en hacer mi reporte de lectura, pues esa es la primera que ataco, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a quedar energía, me va a quedar tiempo para hacer el resto, pero no al revés. Si me dedico primero a la que me lleva 4 horas, cuando quiera hacer esta, que es la más sencilla y la que más promete darme la calificación más alta al final, voy a llegar cansado, sin energía y seguramente sin tiempo. Entonces, ahí es donde están las decisiones inteligentes. O sea, a ver, esto es más sencillo, lo puedo hacer rápido, lo puedo resolver de manera simple. El profesor es bien buena onda, ay, sí, ¿no? Y nos va a ayudar, nos va a echar la mano, pues rápido. O sea, hago esta tarea primero y luego le dedico al resto. Es que eso nos puede ayudar a tomar decisiones cada vez más, digamos, como más eficientes, ¿no? Y no al revés, me pongo a hacer la materia más complicada, donde me piden 850 millones de lecturas, no llego a nada, termino embotado, me duermo y ya no hice nada. O sea, ni terminé la más complicada de las asignaturas y tampoco terminé la más sencilla. Entonces, yo los invito a que tomemos esta primera decisión. Quizá vale la pena hacerla más sencilla primero y luego el resto, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ustedes sabrán, ¿no? Si van aprendiendo eso de esta materia. Bueno, pues ya han dado toda esta explicación, choro, mareador, por favor, atiendan mi asignatura, lo vamos a hacer bien. Eh, bueno, pues vamos ya a la parte que nos corresponde, ¿no? Fíjense que, órale, a ver. Es que hay una opción, ahorita les estoy compartiendo una imagen, y hay una opción que dice, a ver, edita con la IA, ¿no? Y según esto, le agrega IA para editar. Uy, pero desapareció la imagen. No, está muy chafa. No, 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 no. Bueno, me gusta esta imagen, se la estoy compartiendo por una razón. Y es que eh, justo, fíjense que yo creo que el pensamiento complejo es esto. O sea, es justo esto, ¿no? Y también veo como, si ustedes se fijan, son dos figuras que una está más ensombrecida que otra. Y ya ven que les dije al principio, o sea, para mí estudiar el pensamiento complejo es más bien como entrarle con mucho ánimo y mucho ánimo y mucha, ¿cómo decirlo? Como eh, con muchas habilidades para enfrentar el estrés, ¿no? Porque es un poco eso, ¿no? Yo decía, el pensamiento complejo es como esta habilidad para estudiar fenómenos que hoy entendemos como enredados, ¿no? O sea, que están completamente, absolutamente enredados y que, ¿no? Para estudiarlos, una de dos, o tendríamos que clasificarlos como se hacía en la época de la Ilustración, o tendríamos que analizarlos de manera muy especializada bueno, sí, especializada y objetiva, entre comillas, a través de la meta de estar midiendo y midiendo y midiendo como si fuera lo único
que se dedica a la ciencia y esto sería como muy positivista, ¿no? O diríamos que dependiendo nuestro horizonte es como vemos el problema y entonces si lo queremos ver complejo es porque en nuestro horizonte cultural la complejidad nos absorbe, pero si lo queremos ver simple, entonces, bueno, entonces ya lo estamos viendo de forma historicista, ¿no? En fin, yo creo que el pensamiento complejo no es un paradigma, o sea, que me perdone Morín, pero no lo es. Me parece que el pensamiento moderno, el pensamiento complejo, perdón, así como se coloca en la asignatura, es más bien como el desarrollo de una habilidad, ¿no? O sea, me suena más a eso que otra cosa, ¿no? Y justo como estos dos sujetos que uno observa está muy enredada una parte y entonces el pensamiento complejo, bueno, la habilidad del pensamiento complejo lo que te va a ayudar es como a simplificar y entender, ¿no? Estos problemas en una sola trama, pues más sencilla, ¿no? Con esta capacidad como de abordarla, por lo menos desde un hilo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije al principio? Como de un hilo conductor, ¿no? Poco por ahí creo que es el pensamiento complejo, ¿no? Como habilidad más que como un fenómeno o como un paradigma, ¿no? Ahora, no creo que el pensamiento complejo sea una habilidad que se tiene que estudiar y que no, o sea, no forma parte innata de alguien. Me parece que hay personas que han nacido con esta capacidad de resolver situaciones muy complejas, simplificándolas porque tienen una capacidad cerebral o mental brutal, ¿no? Así como muy distinta al normal, como nosotros los mortales. Y hablo de los artistas, por ejemplo, ¿no? O hablo de personalidades de académicos, pero seguramente en el deporte y en otros campos los hay, ¿no? Hay una, Antes de comenzar con Morín, quiero platicarles justo, por ejemplo, cuando me acerca la historia eh, de Gutenberg, ¿no? De Gutenberg, no sé cómo se diga Gutenberg, alemán que trata de crear una máquina impresora y que, bueno, si uno estudia el enredo, o sea, lo complicado que era en ese momento, pues crear una copiadora de libros, porque en realidad una impresora es una copiadora de libros, o sea, en términos como literal de copias, son copias, ¿no? Eh, bueno, más bien el primer término que tenemos que usar es una impresora, y la idea de imprimir un libro o sea, tenía una tendencia en principio mercantil, ¿no? Mercantil que, antes que cultural y todo. O sea, ya saben, ¿no? Como que nos gusta poner las banderas románticas de que la cultura revolucionó a partir del libro y bla, 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 ¿no? O sea, bueno, ya nos encanta incluso hasta romantizar la historia del libro moderno, ¿no? Pero bueno, yo creo que Gutenberg es de estas personalidades que nacieron y desarrollaron una capacidad mental de resolver problemas muy complejos, ¿no? Pero claro, resuelven problemas complejos porque ellos voluntariamente quieren ver el problema como una complejidad, ¿no? O sea, podríamos ser pastores o campesinos y guiar nuestro pensamiento y nuestra mente a partir de meras prácticas, o sea, el costumbrismo rural, ¿no? Entonces, o sea, levantarnos, pastorear, aprender de los viejos, de las tradiciones orales y tener prácticas lo más simplificadas posibles, ¿no? O sea, no creo que sea una obligación que todos debamos ver el mundo complejo. Me parece que esto de enseñar la complejidad forzosamente, incluso a los niños, se me hace ya algo casi, una imposición, híjole, ¿no? Un paradigma educativo muy criticable. Pero regreso al punto, o sea, me parece que Gutenberg es de estas personas que logran complejizar un problema y resolverlo. Eh, Gutenberg, siglo XVI, no, siglo XV, perdón, eh, observa en estos
grabados, porque eran lo primero que él vio, en estos grabados que llegaban a las costas de la península itálica, él observa, ¿no? Estos grabados y comienza como pen- eh, comienza a pensar en la posibilidad de hacer libros de una forma más económica, eficiente, temporalmente más rápida, para justo crear un mercado de libros muchísimo más, con una circulación mucho más rápida, mucho más eficiente, no sé cómo llamarlo. Es decir, para entrar al mercado de libros, sí, pero desde un punto estratégico, justo, ¿no? O sea, sin tener que esperar al monopolio de los que elaboraban libros, de los artistas que elaboraban libros. Voy para allá, esperen un segundo. Denme un segundo, espérenme. Y bueno, les comentaba que justo, eh, pues de alguna manera Gutenberg resuelve el problema, ¿no? Entonces, eh, y bueno, tengo que confesarles que ahora que estoy viendo El Señor de los Anillos, pues pues me ha inspirado, ¿no? Un poco en esta parte. No, no, lo que pasa es que Gutenberg, o sea, les decía, se quiere insertar en el mercado de libros, entonces él observa que los libros tienen un monopolio, ¿no? El monopolio del libro lo tenía, decimos así en grandes rasgos, la iglesia, pero no es, o sea, no es la iglesia, ¿no? Como en general, sino más bien había como grupos ya muy, de- por siglos, ¿no? Había grupos que durante siglos se dedicaron a elaborar libros, ¿no? Y que entonces tenían cooptado ese mercado de los libros. Y justo entre el siglo XIII, pero sobre todo el XIV y el XV, ¿no? Donde vive Gutenberg, se da una emergencia muy fuerte de, el mercado del libro, porque también vemos pues que hay una prosperidad europea después de tantos siglos de hambrunas y etcétera, pestes, hay como una prosperidad económica y el intercambio comercial con Oriente, ¿no? Con África y entre ellos mismos, pues sí permite de alguna manera, bueno, y el crecimiento de las ciudades y de los grupos intelectuales, pues sí va logrando que este mercado de libros pues vaya emergiendo de manera paulatina durante 2 siglos, o sea, es mucho, ¿no? Pero ya cuando Gutenberg ve el mercado que ha emergido o que va emergiendo, sobre todo en las península ibérica, que era un centro de comercio milenario, ¿no? ¿Por qué digo milenario? Porque desde la época romana, incluso antes en el dominio griego, ya era un puerto muy, bueno, eran puertos muy importantes en las costas de la península italiana y que no dejaron de serlo durante la Edad Media, ¿no? O sea, aunque nos gusta centrar la idea de que la Edad Media es sinónimo de los reinos reyes del centro de Europa y de Inglaterra, en realidad las costas de la península itálica nunca dejaron de ser grandes comerciantes, ¿no? Sobre todo con Medio Oriente, Oriente y África, ¿no? Entonces, porque son rutas que conocían o sea, que conocían de siglos, ¿no? Incluso más de 1000 años, ¿no? Y bueno, eh, Gutenberg justo que viene de una familia de orfebres, ¿no? O sea, es que ahí está la clave, ¿no? O sea, a ver, él viene de una familia de orfebres, de comerciantes bueno, de elaboradores de joyas y todos estos como, ¿no? Que además es un gremio que tiene muchos secretos. ¿Por qué te digo que tiene muchos secretos? Porque justo son los que tallan, los que saben manejar las piezas. Hay mucha riqueza detrás de la orfebrería, o sea, ¿no? Eh, y son los que manejan como las aleaciones de los metales. O sea, hay mucha, eh, ¿cómo decirlo? Magia, ¿no? No, magia. Bueno, hay mucha, la metalurgia y la alquimia. O sea, hay toda una serie de conocimientos de alquimia detrás de los orfebres, ¿no? Por las aleaciones, el trabajo de las piedras preciosas, ¿no? O sea, y el comercio es un monopolio por completo de los artesanos de la orfebrería, ¿no? Bueno, y están en todo, o sea, no nada más se dedican a las joyas, también se dedicaban a hacer llaves, ¿no? O sea, es otro mundo, se dedicaban al conocimiento de las
de los candados, ¿no? De las puertas, o sea, bueno, de los seguros de puertas. O sea, si uno se da cuenta, el secretismo y la idea del conocimiento detrás del gremio de orfebres es también milenario, ¿no? O sea, junto con todas estas, pues, historias de la alquimia, ¿no? Historias de la historia del secretismo artesanal de Europa, ¿no? O sea, vamos, Gutenberg viene de todas estas, de esa rama, ¿no? Entonces es un hombre que conoce y sabe, y incluso es lector, o sea, él es un hombre instruido, pero es lector, ojo, no es escritor, es lector, y ahí viene la diferencia. Bueno, entonces lo que hace Gutenberg y cómo resuelve este problema desde la complejidad es que dice, a ver, yo necesito que haya libros más rápido porque observo que el monopolio de la elaboración de libros está en manos de ciertas instituciones clericales principalmente, si no es que completamente, y que pues eso les permite tener el control no solo del mercado, sino, bueno, del mercado con todos sus precios y distribución, y obviamente pues con toda la clausura o el control de la Inquisición, ¿no? Eh, entonces un libro se mandaba a pintar porque no había como una escritura así tan estandarizada. Entonces los libros se mandaban pintar, o sea, cada libro en realidad era una obra de arte, ¿no? Y era una obra de arte que implicaba también una hoja que también en sí misma era una obra de arte. O sea, la elaboración de papel era un proceso igual milenario, ¿no? Tardado, que respetaba como ciertas reglas. eh, entonces, imagínense, ¿no? Cada hoja de cada libro que se elaboró antes de la imprenta era una obra de arte o intentaban ser una obra de arte. Por lo tanto, los escribanos eran artistas, ¿no? Y detrás de eso, pues está toda la elaboración del libro mismo, que es la encuadernación que le llamamos hoy en día, que es toda una ciencia detrás también, ¿no? Por ejemplo, o sea, les hago una pregunta, ¿cómo pegas un libro, no? ¿Cómo se pegaba entonces? No había pegamento que puedas comprar en el súper, ¿no? Entonces, o sea, todo eso tenemos que ir descifrando, cómo elaboraban la tinta, cómo la hacían para que la tinta no se escurriera y se secara, cómo lograban los colores de la tinta, cómo lograban que la tinta no se decolorara con el paso del tiempo, cómo lograban otros colores, cómo lograban las medidas o sea, si estandarizaron el papel o no, o sea, las medidas del papel, con qué lo cortaban para que quedara fijo. O sea, no, no, o sea, es un arte, o sea, es un arte que tiene muchos secretos. O sea, un libro que le llaman ahora los incunables, eran eso, o sea, eran libros que una vez que se hacían eran irrepetibles. Y la siguiente copia que se elaborara, por alguna razón de manufactura, iba a terminar siendo distinta. Es decir, cada libro es auténtico. Entonces, imagínense, mandar a hacer un libro era una empresa para la gente muy, muy rica. eh, y no nada más era, o sea, como vemos en las películas, no nada más era escribir, o sea, eran dos habilidades que no necesariamente estaban juntas, ¿no? Había un gran personal de la iglesia que sabía leer, pero a muy pocos les enseñaban a escribir. Es decir, tenían tan controlada el comercio y la circulación del libro que a muy poca gente le permitían el aprendizaje, aprender a escribir, ¿no? Y escribir era una habilidad artística, ¿no? O sea, cada letra era, era el armado de un dibujo, ¿no? De una pintura, ¿no? Cada letra. Entonces, un libro podía tardarse, por ahí yo he leído en la historia del libro, había libros que tardaban hasta 20 años en elaborarse, ¿no? Y había libros, los más rápidos, 3 años. O sea, tú mandabas a hacer un libro y te podía tardar 3 años. Un libro. Y debía traer todos los sellos y las copias y las licencias de la iglesia, de la Inquisición, del rey, de no sé qué, de los que elaboraron. O sea, traía un montón de licencias, ¿no? De permisos, pues. Entonces, Gutenberg lo que ve es que frente a la emergencia de esta petición, de este mercado de libros, pues eh, él quiere vender libros, ¿no? O sea, él dice, bueno, ¿cómo puedo elaborar libros sin pasar por toda esa tortura, ¿no? Si lo vemos en términos económicos, o todo ese proceso de artístico, ¿no? ¿Cómo me puedo saltar a los artistas, ¿no? Que era como lo más difícil, ¿no?
Y entonces, si ustedes lo quieren ver desde la modernidad, con nuestro pensamiento ahistórico, ¿no? Es decir, sin respeto alguno a la memoria, podemos decir hackeo, por completo hackeo eh, la elaboración de libros. O sea, hackea la producción de libros a través de una innovación, un invento que, que logra simplificar, pero que en sí mismo es una máquina sumamente compleja. Y lo voy a explicar por qué. Miren, primero, lo primero que él dedujo como orfebre es que necesitaba una fuerza capaz de someter al papel con la tinta, ¿no? Es decir, o sea, el juego de la imprenta, ¿no? O sea, imprimir es someter la tinta con cierta fuerza sobre el papel para evitar que se corra, ¿no? O sea, ¿sí? Y entonces, para eso, colocó un banco de presión, que estos ya existían, y justo existen en la orfebrería, ¿no? Que se usa mucho para estos bancos de presión se usan para justo aprisionar y trabajar los materiales, las materia prima, ¿no? Entonces, ese mismo banco de presión es el que coloca, dice, ya tengo un banco, y ustedes se fijan, lo invierte, lo que hace es invertir el banco, ¿no? Y luego dice, bueno, ya tengo eso, ahora necesito una base, el caballete, ¿no? Que le llaman. Si ustedes se fijan, es un caballete completo absolutamente de lo que usaban los pintores, ¿no? O sea, es una mesa, literalmente es una mesa. ¿Sí? O sea, imaginemos que pone una mesa e invierte el banco y luego le coloca estos soportes al banco de presión, o sea, a este tornillo de presión que le llaman, lo invierte y le coloca un soporte. Bueno, hasta ahí la parte técnica o mecánica, ¿no? Pero bueno, luego viene la parte más compleja, ¿no? Y ahí está donde él simplifica el proceso. Dice, bueno, ¿cómo le hacemos para resolver lo de la escritura, ¿no? Porque lo que vamos a imprimir son libros. Ah, y entonces la genialidad de Gutenberg, o una de sus genialidades, es que logra contratar. Bueno, contrata orfebres, pero necesitaba un artista de estos que se dedicaban a escribir, o sea, un escribano, que en realidad eran artistas. Dice, pero ningún escribano, este, de estos famosos me va a aceptar, ¿verdad? El proyecto, pues porque además debía la vida el pobre Gutenberg, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Contrata un aprendiz, ¿no? Un aprendiz de escribano, pero además lo contrata en secreto. Trabajaba solo de noche. Entonces contrata un aprendiz de escribano y él empieza a dibujar las letras, pero no quedan. O sea, las primeras pruebas no quedaban, eran letras muy grandes o muy desajustadas. Y él dice, no, 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 no. O sea, ¿cómo le hacemos para, no? Lograr que impriman. Y entonces, la genialidad real de Gutenberg, este es mi punto de vista, no es, fíjense lo que estoy diciendo, no es el invento del banco de presión, o sea, como invertir el banco y la imprenta. Ese no es su invento más importante. Lo que realmente revoluciona la formación de los libros es la creación de los tipos, estos, de las letras móviles. Eso para mí es así, el haber resuelto el problema más complejo detrás de lo de los libros es eso, los tipos. O sea, las letritas estas, ¿no? Que son todo un trabajo artesanal impresionante. Tienes que resolver tres situaciones. Primero, que la letra se vuelva un molde. Primer reto. Estamos hablando de un mundo donde la mayoría no sabe escribir. El 99% de la población no sabe escribir. Entonces, ese molde además tiene que ser la letra invertida. Segundo problema, ¿no? Tiene que ser una letra invertida. ¿Para qué? Para cuando pegue la tinta salga al derecho. Entonces tiene que ser un molde y la letra tiene que estar al revés, ¿no? O sea, a la inversa, ¿no? Y tercero, y está la revolución. ¿Cómo logro colocar los tipos, pero de tal manera que me permitan reutilizarlos? Y ahí está la clave, ¿no? Los tipos se colocan en estas, dentro del caballete, que además es un caballete de artistas, ¿no? De estos artistas
de pinturas, ¿no? De estos que hacían retratos, entonces, ¿no? Y coloca, los tipos los coloca en estas franjas móviles, o sea, les coloca, hace tipos móviles, de tal manera que una vez que lo colocas en una ranura, queden fijos, pum, imprimas, subes y los puedas remover, ¿no? O sea, es genial lo que logró el tipo, ¿no? Y encima de eso, la línea que soporta los tipos, que está aquí, que es esta, se puede ir moviendo, pim, 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 para que puedas imprimir línea por línea. O sea, tú vas colocando los tipos para que digan la frase que quieres o la línea que quieres, ¿no? Lo que quieres que diga. Imprimes, sacas, mueves la línea, pones la siguiente línea, la mueves hacia arriba y pum, imprime, pum, imprime, pum, imprime. O sea, o una de dos, o vas moviendo la hoja, que es lo más seguro, ¿no? Pim, 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 pim. Pero además la hoja no se debe mover tanto porque si no te queda chueco. O sea, también tiene el propio caballete o sea, la parte de la mesita, tenía la posibilidad de que vayas midiendo línea por línea, ¿no? Bueno, el tipo de tinta que usa tiene que ser una tinta que seque muy rápido. Segunda genialidad única de Gutenberg. O sea, lograron crear una tinta que secara al instante de la presión. Subes y tenías que lograr que el tipo, o sea, la letra, que además son eran de hierro, o sea, imagínense, a la hora de imprimir y subirla, no te chorreara. O sea, tenían que lograr una tinta que secara súper rápido, o sea, súper, súper rápido. ¿Sí me explico? Sí. Y tercer punto, y ahí está la otra genialidad extraordinaria, maravillosa de Gutenberg, ¿no? Tenía que organizar todo el proceso con una secuencia. ¿Para qué? Para que no se perdiera el hilo la orientación de la hoja. Uno, línea 2, línea 3, línea 4, pam, 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 pam. Siguiente, pam, 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 pam. Siguiente, incluso logra imprimir por los dos lados. Entonces necesita un papel resistente, ¿no? Pum, imprimes, pim, pim, pim. Hoja tal, hoja tal, ¿no? Y entonces ahí también revoluciona porque logra, o sea, dentro de su organización, empieza a numerar las hojas para no perder el hilo. Es decir, sintetiza el proceso de impresión a partir de una reorganización del trabajo alrededor de un libro, la elaboración de un libro, ¿no? Que no tiene nada que ver con los libros artísticos incunables, maravillosos que se hacían en las abadías y en la iglesia, ¿no? O sea, en las abadías, en los conventos. O sea, no tiene nada que ver con estos libros, que además lo más importante, o el libro comienza a armarse no desde la encuadernación, como se hacía en las abadías, ¿no? En las abadías primero se hacía el cuaderno, bueno, el libro primero se armaba y luego sobre él se iba escribiendo. Aquí no. Por eso digo que hackeo la elaboración de libros. Aquí empieza, el libro se empieza a armar desde la hoja misma y la encuadernación viene después. Eso es lo que resolvió Gutenberg desde la complejidad, justo eso. O sea, simplificó un proceso problematizando la elaboración del libro, ¿no? ¿Qué le costó? La vida misma, porque tardó como 14 años en lograrlo y al final nadie le creyó, y eso lo tienen que saber, salvo sus aprendices, sobre todo el aprendiz, que fue el genio que se llevó todo este proceso y se convirtió en impresor, bueno, más bien en editor, porque ahí está donde, o sea, él fue la primera editorial, en realidad fue como el boom, no tanto la impresión, sino la editorial, ¿no? Pero bueno, Gutenberg muere, lamentablemente muere endeudado, muere muy pobre, muere, incluso se sabe que él fallece con periodos de mucha hambruna. Es un genio que no puede vivir de su genialidad, ¿no? Clásico, un clásico, nuestros dramas de la historia clásica, ¿no? O sea, es un genio que revoluciona la elaboración del libro, pero no puede vivir de su genialidad, ¿no? Y además el libro tarda más o menos, sus libros, o sea, esta forma de elaboración de libros tarda más o menos como medio siglo en agarrar fuerza, ¿no? Se seguían amando y pidiendo los incunables. Y cuando él empieza a ofertar sus libros, ¿qué creen? Que la gente dice que son horribles. Sabemos que sus primeros libros, sus primeras Biblias,
Nadie las quería, eran espantosas, eran horribles. Las letras eran horribles, la gente no las quería. ¿Por qué? Porque les gustaba leer sobre libros artísticos. O sea, estaban acostumbrados a leer sobre el arte, ¿no? Entonces, bueno, estaban acostumbrados a leer libros hechos, elaborados, ¿no? Con letras artesanales. Y de pronto ven letras cuadradas, dicen, esto es, o sea, realmente eran libros grotescos, ¿no? Y no se los compran. Entonces, Gutenberg no logra ver las ganancias de su próspero invento, que en el siglo XVII y sobre todo el XVIII y el XIX, tener una imprenta era garantía de cierta riqueza, ¿no? Bueno, eso es Gutenberg. Quería ponerles el ejemplo para que vayan imaginando cómo podemos resolver cómo cuando volvemos nuestra mirada hacia la realidad y la complejizamos, a la hora de resolverla, tenemos que justo ayudarnos de muchas herramientas para lograr como visualizar una posible salida, ¿no? Denme un segundo, gracias. Un segundo, espera. Y bueno, ya que les puse este ejemplo, que a mí me encanta, a mí el ejemplo de Gutenberg, me parece que los libreros, y más que nada los impresores, tienen ahí como unas historias muy dignas del estudio de la complejidad, ¿no? Y bueno, ya regresando al punto, pues uno de los personajes que tenemos nosotros como gran expositor de esta forma pues de pensamiento es Morín, ¿no? Morín habla mucho de esta parte, es el primer capítulo que les di a leer. Y bueno, en su libro empieza pues prácticamente con esta parte del fundamento del pensamiento complejo, ¿no? Y en él pues nos va a ir encauzando, ¿no? Sobre todo porque hace una crítica justo como a lo que él llama el pensamiento simplificador, ¿no? El pensamiento simplificador es, parece que toda la razón, toda la razón y el conocimiento humano es uno solo y que de alguna manera ha ido avanzando a través de grandes hombres, grandes genios y grandes máquinas y grandes todo, ¿no? Este, pero lo que hace Morín es decir, bueno, en realidad no es así, o sea, no es un solo pensamiento y un solo razonamiento. Nosotros desde la historia del pensamiento lo hemos querido ver así o de historia del conocimiento, pero en realidad el pensamiento es muy diverso, ¿no? Y bueno, en esta parte de su obra, sobre todo en la introducción y en el capítulo que estábamos leyendo, que es la inteligencia ciega, justo Morín plantea como como cambiar, ¿no? Este enfoque y reconocer que hay una interdependencia en el conocimiento y que la complejidad de alguna manera pues es inherente, ¿no? En este mundo, o sea, para entender el mundo y estudiarlo pues es inherente la complejidad, ¿no? Y bueno, a esto que le vamos a llamar inteligencia ciega, pues es como la primera crítica que vamos a hacer, ¿no? Bueno, Morín empieza hablando, ¿no? En su obra, empieza haciendo una advertencia sobre las limitaciones del pensamiento lineal, es esto que es como continuo, ¿no? Desde los griegos hasta la fecha, y al mismo tiempo es un pensamiento reduccionista, ¿no? Dice, históricamente, pues ha intentado, pues, descomponer la realidad en fragmentos, ¿no? Como la hiperespecialización, ignorando las conexiones esenciales que hay para entender los fenómenos. Es decir, si yo quiero estudiar la biología, solo estudio las plantas y no entiendo nada más, ¿no? Si yo quiero estudiar las matemáticas, pues me desentiendo de todo lo demás. Pues dice Morín, eso no puede suceder porque al final el pensamiento es complejo, ¿no? Y es lo que propone es como esta antítesis a la simplificación, ¿no? Y para eso, pues debemos tener una visión, pues, de que el conocimiento es un tejido de relaciones y procesos que todo el tiempo están interconectados, ¿no? Y bueno, dice él, el pensamiento simplificador separa y reduce, ¿no? Aísla elementos y se enfoca en partes separadas, desconectadas del todo, ¿no? O sea, parecería que podemos estudiar solo a los gorilas y nada más a los gorilas, ¿no? Y pues no puede ser así. Los gorilas viven en un entorno y forman parte de un entorno, no desde que se los empezó a estudiar, sino desde mucho antes, ¿no? Dice es esta manera de entender, ¿no? Esta visión crítica en la que propone Morín,
pues es como las disciplinas académicas, sobre todo después del positivismo, pues han tratado de plantear problemas humanos científicos cada vez más hiperespecializados, ¿no? En cambio, lo que él propone como pensamiento complejo es esencialmente, pues, una manera de integrar, ¿no? Todos estos factores o todos estos resultados en vez de separarlos y reconocer que hay una necesidad de entender fenómenos pues, desde muchas perspectivas, ¿no? Para eso, pues Morín va usando una metáfora, nos va a ayudar como a ilustrar cuál es su idea, ¿no? Dice, el mundo es como un nudo de hilos entrelazados, ¿no? Donde cada hilo afecta a los otros, ¿no? Por otro tanto, o sea, por lo tanto, para comprender un fenómeno, no debemos estudiar solo una parte aislada, dice él, sino todo el sistema en relaciones, en esas relaciones que nos ayudan a darle forma, ¿no? Entonces, este enfoque, esta manera de ver, ¿no? Esto de hilos conectados, o tal, es un enfoque sistémico, le llamo, y se opone directamente al enfoque fragmenta que ha dominado las ciencias modernas, sobre todo después del positivismo, y que las divide y que les ayuda como a estudiar fenómenos aislados, pero también en ese mismo pues pierden la interrelación, su diálogo con las demás, ¿no? Con los demás. Y bueno, el capítulo explícitamente de la inteligencia ciega y se expone, estos se los preparé, ¿no? Y se expone cómo esa tendencia al reduccionismo no solo fragmenta el conocimiento, sino que también conduce a una forma de ceguera intelectual, ¿no? En este sentido, Morin sostiene que la inteligencia moderna se ha vuelto incapaz de percibir la complejidad del mundo, precisamente porque ha sido entrenada, ¿no? Para simplificar, para reducir lo complejo a lo manejable. Esto es una ceguera y se manifiesta en la incapacidad de ver las interconexiones entre los fenómenos y como resultado, pues es imposible abordar problemas multifacéticos de manera adecuada, ¿no? También Morin critica, ¿no? Muy fuerte la manera en que la especialización científica ha exacerbado estos problemas, ¿no? Cada disciplina, al centrarse exclusivamente en su propio campo de estudio, se aísla del resto, perdiendo de vista el panorama global. Y en este sentido, Morin, ¿no? Afirma, cito, la especialización conduce a la ignorancia general, mientras más sabemos de una pequeña parte, menos entendemos el todo, ¿no? Y bueno, en este sentido, la inteligencia, ¿no? Lo que él llama la inteligencia, pues es una búsqueda del conocimiento especializado y profundo que al mismo tiempo, de manera inherente, pues nos vuelve ciegos, ¿no? Al contexto de lo que rodea eso que estudiamos. Y esto resulta en soluciones inadecuadas a problemas complejos, ¿no? De esta manera, el concepto de inteligencia ciega no solo se refiere a una falla de conocimiento, sino a una falta de conciencia de la ignorancia misma. El pensamiento especializado, en cambio, no reconoce los límites, sino que más bien genera consecuencias impredecibles. En este sentido, Morín señala, por ejemplo, cómo las decisiones económicas o tecnológicas a menudo se toman sin tener en cuenta las implicaciones sociales, políticas o medioambientales. Esta falta de visión global conduce a crisis que no pueden ser resueltas desde un pensamiento fragmentado, ¿no? Y bueno, lo podemos ver con la IA sin problema alguno, ¿no? O sea, no es que la IA no nos ayude, por supuesto que nos ayuda mucho, ¿no? Pero al no tener esta imagen, ¿no? De estos contextos y no considerar otras disciplinas y sus repercusiones en otros ámbitos, pues lo único que estamos generando por un lado es que la población, sobre todo la parte laboral, o sea, gente que trabaja, tenga miedo, ¿no? A que la IA les quite sus trabajos, ¿no? Aunque no lo crean, yo conozco ya un grupito de profesores que intenta conformar, ¿no? Un bloque contra la tecnología de la IA, ¿no? Se opone así, no, hay que destruirla porque nos va a quitar nuestra chamba, dice. ¿No? Y bueno, por otro lado están los creadores y sobre todo los inversionistas que quieren ver la IA como un motor, ¿no? De intuición hacia las compras de las personas. O sea, lo que quieren es enfocar todo a la parte de mercado, ¿no? Y bueno, o sea, ahí nos ha faltado esta visión integral, ¿no? Esta visión como de ver las consecuencias generales, sociales, laborales y bueno, las económicas, ¿no? O sea, la IA nos puede ayudar a resolver situaciones, pero también pues va a generar muchos gastos, ¿no? Por ejemplo, el gasto, tan solo el gasto de memoria o sea, es mucho. Yo estaba leyendo el otro día que la IA sencillamente en menos de un año va a necesitar si lo hacemos de manera metafórica,
necesitaríamos todas las memorias que se han creado, las memorias materiales de almacenamiento, las vamos a necesitar todas, todas y aún así va a faltar por toda la cantidad de, pues sí, de memoria que genera, ¿no? O de almacenamiento que genera, más bien, ¿no? Entonces, sí, sí, nos ha faltado ahí una visión integral sobre la tecnología, ¿no? Bueno, en conclusión, dice la introducción, el capítulo, ¿no? Y el capítulo de la inteligencia ciega, ¿no? Morín hace una crítica sólida a las formas tradicionales de pensamiento que han priorizado la fragmentación sobre la integración. O sea, es como la oposición que él hace, ¿no? O sea, frente a la fragmentación, yo propongo la integración, ¿no? Y su propuesta del pensamiento complejo, y ahí está la parte interesante, ofrece un camino para superar la ceguera intelectual, sobre todo heredada del positivismo, instando a una nueva forma de abordar los problemas contemporáneos desde una perspectiva que reconozca la interconexión de los fenómenos y la necesidad de integrar diferentes campos del saber. Pero para eso, chicos, para eso, chicas, necesitamos diálogo, ¿no? Y para empezar, ni siquiera, a veces ni siquiera dialogamos entre nosotros mismos, ¿no? O sea, es necesario aperturar el diálogo, ¿no? Y bueno, finalmente dice, hay que reconocer las limitaciones del conocimiento especializado y la ceguera que genera, y para ello Morín nos invita a una renovación del pensamiento que está a la altura de los desafíos de la modernidad, ¿no? Bueno, esto es como en parte a lo que quería llegar y quiero concluir en esta clase, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho que reflexionar sobre la fragmentación y cómo podemos resolver problemas desde la parte de la complejidad. Y más que nada, los invito a que justo como que traten de pensar en un problema, el que sea, ¿no? En su entorno, y al tratar o al intentar como ver muchos enfoques, se van a dar cuenta que, o sea, no nada más es lo que vemos superficialmente, ¿no? Sino que en el fondo podemos ver hasta dimensiones del problema, tanto de manera visual como de manera no sé, reflexiva, ¿no? ¿No? Como de manera, pues no visual, o sea, de manera implícita, diríamos, o de manera social o interpersonal, ¿no? O sea, el agua, la luz, las inundaciones, la pobreza, o la abundancia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay gente que trabaja en educación y tiene tanta abundancia? Eso es muy raro, ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que haya gente que gane tanto dinero si da clases como nosotros, ¿no? O sea, eso es como muy extraño, pero lo podemos ver desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de la propia pedagogía, podemos analizar sus clases, podemos analizar sus textos, podemos analizar su biografía, podemos analizar sus conexiones, sus redes, y también podemos analizar la corrupción, o sea, muchas cosas podemos analizar, y la corrupción se puede analizar desde muchas perspectivas, política, económica, interpersonal, ¿no? Incluso hasta por una cuestión como de situaciones de fortuna o fortuitas, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que quería comentarles. Espero que este primer video nos aperture como para ir discutiendo qué es la complejidad y yo voy a usar muchos ejemplos. El de Gutenberg seguro lo voy a retomar, pero voy a ir usando muchos ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo hay personalidades que han resuelto desde la complejidad, pues problemas que parecerían sumamente enredados, ¿no? Sumamente difíciles de abordar. Pues muchas gracias, espero que estén muy bien. Les deseo una excelente semana. Estaremos muy pronto, estaremos viendo este, por allá, ¿verdad? Ya no vimos más este mapa, pero bueno, pues ya lo veremos con calma en la próxima sesión. Tenemos bastante de Morín, pero quizá lo retomemos en la siguiente sesión, ¿sale? Pues chicos, ha sido un gusto. Espero estén muy bien. Nos estamos viendo pronto. Pasen una excelente semana.